Carlos Raúl Yepes es un abogado que supo ponerle el alma a su labor como banquero y dejar huella. Es un humanista, gran lector. Su liderazgo lo centra en el ser y sus batallas las da ahora en las juntas directivas de diversas empresas, mientras que sus enseñanzas las ha transmitido en cada uno de sus libros publicados. Él nos cuenta cómo lo hizo. Definitivamente un líder debe ser un imán, no es esa persona que impone, sino el que nos invita, el que nos lleva y el que convence con sus acciones y con sus ideas. Laura, muy buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Juan, y a todos los que nos escuchan, nos oyen y por supuesto nos leen en este maravilloso programa que hemos creado para conversar con empresarios, líderes de opinión, personajes de la industria, el arte y la cultura que, como hemos hablado, pues no solo se enfocan en sus roles profesionales, sino que además de esa parte humana son lo que los convierte en verdaderos líderes que tienen historias para contar a través de todo ese proceso que han recorrido a lo largo de su historia. Y hoy pues tenemos un claro ejemplo de esto, Juan. Nos acompaña Carlos Raúl Yepes, gran empresario reconocido de nuestra ciudad con una amplia trayectoria y que sobre todo en los últimos años sí que se ha dedicado a impactar a partir de todo ese conocimiento que ha construido a lo largo de su carrera. Así es, un personaje que pues desde hace rato queríamos hablar con él para aprender, para que nos deje muchas de sus enseñanzas. Raúl, buen día, ¿cómo estamos? Juan, muy bien, muy buenos días. Laura, buenos días, muy contento de estar con ustedes. Qué rico. Yo quiero empezar porque nos cuentes en nuestro programa de cómo lo hizo, cómo un abogado terminó siendo un banquero. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó ahí? Está muy buena la pregunta porque ni yo me lo imaginé. Yo desde el principio yo fui muy abogado, de formación de abogado, fui buen estudiante y tal vez por ser buen estudiante, por ser responsable, algún día me llamaron mis profesores y así empezó mi primer trabajo. Yo me voy en el tiempo y mi primera hoja de vida me tocó hacerla cuando me pidieron que si quería postularme para ser presidente del Grupo Bancolombia. O sea, fue toda mi vida laboral, fue simplemente reconocimiento de mis profesores de universidad. Primero me llamó uno, el doctor Carlos Velázquez, trabajé con él en la oficina, una experiencia muy linda, para mí la más enriquecedora, porque yo allá barría, trapeaba, servía tintos, cobraba cartera, iba a juzgados. ¿Y qué tipo de derecho? ¿Laboral o qué hacían? Digámoslo, derecho corporativo. Okay. Y el derecho corporativo abarca muchas ciencias del derecho. Tal vez en el menos experto era en derecho penal. Pero la vida también me enseñó mucho a meterme con delincuentes y aprendí mucho del derecho penal, pero tiene una visión muy holística, muy interesante. Y así fue. Siempre fui abogado y después en Univán, y después en el Banco Industrial Colombiano, que me tocó toda la llevada a la bolsa de Nueva York, la compra del proceso de negociación, la fusión. Fui el gerente de la fusión de Big Banco de Colombia en Bancolombia. Y yo nunca me fui de Bancolombia porque cuando ya me fui para Argos, como vicepresidente de Asuntos Corporativos, me quedé en la junta del banco. Y así fue como empecé a transitar desde un abogado de formación y por supuesto a lo financiero, y ahora ya terminar en la vida con un sueño aplazado que era haber estudiado en EAFID. Hace 4 años me gradué en la maestría en estudios humanísticos, que era ese sueño entre abogado y financiero. Pues siempre lo humano estaba presente. Que es muy raro, pues en esa mitad estar lo humano, y que ha sido un sello tuyo, pues casi que desde el banco, con un eslogan que trascendió demasiado, que se volvió casi un estilo de vida tuyo, de ponerle el alma a las cosas. Pues sí, la historia de poner el alma es muy bonita, porque es una representación de uno cuando uno dice es que le estoy poniendo el alma, está diciendo yo quiero esto, a mí me apasiona esto, y le pongo el alma. Es como ese intangible que uno tiene para ponerlo al servicio de una causa, cualquiera sea. Entonces, entre ponerle el alma y la banca más humana, creo que pudimos desarrollar un concepto muy lindo de que la gestión empresarial no puede olvidarse de que esto se hace con personas. Así es, yo creo que es una fusión que en realidad quisiéramos tener en todos los aspectos de la vida.
una fusión ahí, Sí, porque porque a veces a muchos se nos olvida muy fácil cuando tenemos algún cargo directivo. Y más en el tema empresarial. Muchas veces vemos estrictamente los números, somos fríos, calculadores, pero nunca vemos detrás de escena eso es resultado de qué. Entonces yo siempre decía, porque a mí en las ruedas de prensa me preguntan cuánto se ganó el banco, pero no me preguntan por qué se lo ganó, cómo se lo ganó, qué hicieron para que esto saliera bien. Y detrás de eso hay demasiadas cosas. Así es. Y de hecho por eso nace este proyecto y por eso se llama ¿Cómo lo hizo? Porque acá hablamos precisamente de todo ese proceso, de esos caminos que recorremos para llegar a la meta. Siempre los resultados tienen un porqué. Sean positivos o negativos, pues siempre hay una razón para llegar a ese resultado. Y acá tendemos todo el tiempo de, es que lograron esto, o no hizo esto, o falló acá, o tan de buenas, o es que tuvo suerte, o rosca, ¿por qué? Y nos olvidamos de todo lo que pasó. Y detrás de cada profesión hay un ser humano. Y creo que ahí es donde realmente está la diferencia. O sea, el talento es importantísimo y esa parte profesional es fundamental, pero el alma que refleja verdaderamente lo que somos, las intenciones que tenemos, es lo que marca la diferencia. Total. Carlos Raúl, ¿un líder nace o se hace? Laura, yo creo que de las dos cosas, eso no puede ser uno binario, sino que depende de, uno nace y tiene unas cualidades, pero uno no nace en unos entornos, y en unos entornos, digo, son como la familia, como son el colegio, la universidad. Entonces, todo eso son espacios donde uno potencia ese estilo de liderazgo, lo que uno quiere hacer. Pero en el fondo uno sí nace con algo y es como esa sensación interna en la vida, como de ser, no es que uno un día amanece y dice, hoy quiero ser líder, sí. Pero eso es como todo en la vida, es un proceso y los procesos son etapas. Y en la medida en que la vida va siendo recíproca con uno, le va abriendo esos espacios, pues uno va ejerciendo un liderazgo. Yo de estar en una oficina donde éramos un abogado y una secretaria y una señora de tintos, que yo quería mucho, éramos 4, pues pasar a estar al frente de una organización con 53,000 empleados, pues lo que hago es rezar todos los días para no equivocarme, para ser justo, porque uno no toma en la vida las decisiones fáciles, sino las correctas, que muchas veces son las más difíciles. Entonces, y la oportunidad de ejercer un liderazgo es permanente. En cada encuentro uno puede ser líder, cuando uno es capaz de transmitir ideas. Claro, no. Es que, y uno, Juan, transmite ideas desde un saludo. Entonces, hay una definición muy linda de liderazgo, que no en tanto definición, que es el padre teólogo de los jesuitas, que es el padre Gustavo Baena. Tan sencillo como decir que el líder es el que hace mejor a los demás. Y para eso, uno no tiene que tener cargos. O sea, el liderazgo no tiene nada que ver con jerarquías. Estoy de acuerdo. Es simplemente, yo me encontraba, por ejemplo, con la persona del aseo al lado de la cafetería y se me acercaba y me decía, ay, doctor, tan lindo. Yo sé que cercanía, calidez, respeto, inclusión. Y le dije, Fanny, ¿y usted por qué sabe eso? Y me dice, porque ahí lo viene una cartelera. Y le dije, pero es que es la esencia de la estrategia. Y si le está llegando a esta persona, yo tengo que ser capaz de que le llegue a todos los niveles de la organización. Pero eso a mí me entusiasmaba y decía, claro, y ella es líder y no tiene persona a cargo, pero cuando va y le recita al presidente los atributos del relacionamiento y va a sus compañeras de trabajo y les dice, miren, vengan a la cartelera y vean esto, está ejerciendo un liderazgo. Sí. Claro. Y muchas veces uno no se da ni cuenta. Entonces son las dos cosas, ser, hacer, pensar y tener muy claro que cuando uno tiene al frente una persona, cada encuentro puede ser mágico. No, y total, y tener presente eso, Juan, y es que ser líder no es buscar un protagonismo propio, no es querer que los demás estén al son de uno o alabándolo a uno, sino precisamente inspirar a los otros a ser mejores o tal vez a marcar esa diferencia en los demás, que ahí yo creo que también hay una diferencia grande y hay un error de pronto mal utilizado y es constante en cuanto a los líderes. Yo lo veía, por ejemplo, ahora en la reciente Copa América, cuando Brasil llegó a la instancia de penaltis y todos los jugadores se sentaron, hicieron la rueda para definir ya la parte final de quién cobraba los penaltis y el técnico por allá afuera. El técnico lo dejaron afuera. Supuestamente él era el líder, pero el líder, ahí se da uno cuenta que no es el líder del equipo. Me estás acordando, Juan, de algo muy interesante que hicimos cuando se integraron no tanto los bancos como las culturas. Un BIC,
paisa, con un Banco de Colombia más bogotano, más del centro, nosotros hablábamos del liderazgo rotativo. Y el liderazgo rotativo es ese. Hay veces, imagínense que uno vaya en un bus y resulta que el conductor sabe manejar muy bien en ciertas zonas, pero el que sabe subir a la montaña y sabe dónde están las curvas es otro. Entonces ese es el que tiene que pasar adelante. A mí con ese símil muchas veces decía, yo tengo que estar en la banca de atrás y el que maneja es otro, porque es el que hace mejor eso en este momento, y yo atrás tal vez pidiendo aguardiente para el chofer o cantando esas cosas que canta uno en las bancas. Definitivamente. Y hay otra definición muy bonita sobre el liderazgo que dice que el líder es una persona que crea contextos, porque hace que las cosas pasen. Y realmente yo creo que esa es la gran vocación de un líder. Más que mandar, como decíamos en nuestra frase al principio, es hacer que el otro haga las cosas que debe hacer bien. Y fíjate que, Juan, que eso es bien interesante, porque ese estilo de liderazgo de saber hacer tampoco es que sea fácil. Lo primero que tiene que hacer uno es saber que lo hace con los otros. Y por ejemplo, una cosa tan sencilla, a mí nunca me han gustado las mesas rectangulares. Yo nunca me siento en la cabecera de las mesas. Era tan sencillo como que teníamos mesas redondas. Redondo, todos somos iguales, nos miramos a los ojos, ahí no hay jerarquías, habla son esas pequeñas representaciones que demuestran muchas cosas. El cuadro, por ejemplo, en el banco, lo que llaman la estructura organizacional, siempre lo pintan a uno, presidente, vicepresidente, director, el gerente, y eso de ahí para abajo la pirámide. Yo eso, por ejemplo, la invertía. No era la pirámide así, sino asá. Porque es que sobre este pechito estaba el resto de todo el peso de la organización. O la pintábamos así horizontal, yo nunca me ponía en el centro. Digamos, el cuadro de presidencia y vicepresidentes, éramos 11. Yo me ponía de tercero o de octavo, pero no en el centro. El centro no es uno. Lo que es central es lo que uno hace, cómo lo hace. Yo, por ejemplo, una de las cosas del estilo de liderazgo es el trato a las personas. Fundamental. A mí el trato, miren, yo decía, yo me puedo aguantar a Bancolombia con los sistemas caídos, y me pasó, y a los 7 días no había banco. Yo me puedo aguantar que perdamos 300.000 millones de pesos en una valoración de test. Pero yo les decía ya en todas las conferencias, lo que yo no puedo permitir es el maltrato. No ha nacido el que nos pueda gritar. Y eso ahí mismo se le venía a la gente a la cabeza, esos jefes gritones. Y es muy poderoso eso. Y claro, porque es que si tú tratas bien a las personas, eso es lo más potente que puede pasar. Pero ese jefe gritón, exigente, usted no sabe quién soy yo y usted aquí se hace lo que yo diga, eso está mandado a recoger. Y sabes que eso, por ejemplo, tristemente es lo que está ocurriendo hoy en día con las redes sociales, que es lamentable que las estemos usando para eso, que en redes sociales alabamos al que pelea, alabamos al que insulta, porque todo eso da likes, todo eso da likes, todo eso da compartir, eso se viraliza, son un montón de valientes detrás de las pantallas hablando y acusando y juzgando y con poco accionar, cuando realmente, pues yo siempre he dicho, para mí no hay nada más atractivo, y cuando hablo de atractivo no me refiero a románticamente hablando únicamente, sino que no hay nada más atractivo que una persona talentosa y humana. O sea, eso impacta, incluso a uno le da inspira más. Es que para eso que estás diciendo, Laura, yo siempre he utilizado una de las palabras. A mí me gusta mucho, digamos, el propio diccionario de cada uno, porque muchas veces no lo definimos, pero a mí amor, confianza, coherencia me gusta mucho. Pero las palabras que más me gusta es la palabra conexión. Cuando tú conectas, las cosas cambian de dimensión, se potencializan más. Conectar es, como en ISA dicen, conexiones que inspiran. Entonces, cuando uno se conecta puede inspirar, y ahí aparece el liderazgo, ahí aparece la ejecución, ahí aparecen todas esas necesidades en una organización, cualquiera sea, hasta en la casa, de uno potenciar que las cosas sucedan. Y ese es uno de los poderes grandes que se tienen conectando. Carlos Raúl, yo te quería preguntar, ¿quién te inspira a ti? Pues la verdad, Juan, y echa la película al pasado, ¿quiénes fueron las primeras personas que te inspiraron y hoy en día quién te inspira? Es una pregunta que
creo que es fácil resolverla, pero no con una sola pregunta ni una sola persona. Porque uno está hecho de música, de poesía, de personas, de conversaciones, de un montón de cosas, así es. Y yo creo en esta conversación que estamos teniendo, Juan y Laura, yo creo que hay una palabra que es la que uno, si empieza a hacer uno el listado de inspiración, tiene que ver con la palabra gratitud. Entonces, Total. cuando uno agradece, ¿y usted por qué está agradeciendo? ¿A quién le está agradeciendo? Yo le agradezco a mi señora. Yo le agradezco a mis hijos, luego me están inspirando. Cuando uno agradece es un acto tan bonito desde lo mental y lo físico que yo muchas veces digo, dé las gracias con el ceño fruncido. Usted no es capaz de dar las gracias bravo. Ahí mismo, hey, muchas gracias Juan, muchas gracias Laura, muchas gracias. Fíjate que uno siempre sonríe, Claro, pero total. uno dice, no, y la gente pone a hacer el No, ejercicio. agradecer bravo, como que no. Eso no, No le sale. Eso no sale. Entonces, si la palabra fuera, ¿a usted quién lo inspira? Me inspira una palabra gratitud que me permite recordar a aquellas personas que me han permitido ser lo que soy. Y cuando digo personas, no es necesariamente físicamente, sino lo vemos en el mundo de los libros. O sea, un autor, un libro, una canción, eso me inspira. A mí, por ejemplo, me inspira Mercedes Sosa, y la volví una frase de mi vida, que lo injusto no me sea indiferente. Eso me inspira. Por eso me levanto yo todos los días. Yo soy rezadorcito, y cuando rezo el Padre Nuestro, y póngase a pensar en esto, uno dice, dame hoy nuestro pan de cada día. Listo, es el pan físico porque necesitamos de alimentación, pero para mí es, ¿yo por qué me levanto de la cama? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es ese alimento que me hace saltar de la cama a tragarme el mundo, a entender las cosas, a decir, yo creo que afuera de este cuarto puedo hacer muchas cosas? Entonces, por eso es bonito desde ese punto de vista. Maravilloso. Carlos Raúl, yo creo que nosotros hoy en día vivimos en una sociedad, y lo hemos hablado acá un montón de veces, y casi que se volvió mi discurso. Yo creo que los que me conocen ya dicen, bueno, ya está el disco rayado. Yo hablo mucho de la ausencia del diálogo social, de esa ausencia de conversaciones que tenemos en esta sociedad colombiana. Hoy en día nos cuesta establecer diálogos, nos cuesta tener conversaciones incómodas, porque pensamos que las diferencias de opiniones nos hacen rivales. Acá no somos capaces de conversar con el otro, salvo que piense igual que nosotros, porque si no ya es un no rotundo, ya lo empezamos a con todos los estereotipos y los O es prejuicios. un contradictor, y demás, un contrario, un enemigo. Es un enemigo. Ya lo Exacto. tratamos de enemigo, sí. Entonces aparece la prevención y un montón de cosas que no nos dejan avanzar, que no nos dejan entrar en ese debate, y que además no nos dejan ni pensar ni actuar. Y eso está muy relacionado también con el último libro que sacaste, de Vale la Pena Pensar. ¿Cuáles son esas conversaciones que a Carlos Raúl le gusta tener? A mí, por ejemplo, me gustan las incómodas. A mí me encanta hablar con la gente que piensa distinto a mí. Primero porque me enseña. Aprendo de la gente que piensa distinto, pues qué pereza, 85 Lauras todo el tiempo. De acuerdo, sí. Segundo, porque te sacan un poco de esa zona de confort en la que vivimos, o de esa misma burbuja. Entonces, ¿cuáles son esas conversaciones que te gusta tener? A mí me gusta tener toda clase de conversaciones. Lo que pasa es que conversar no es fácil. Cuando tú dices, me gusta tener esas conversaciones contradictorias, tiene que estar uno predispuesto para tenerlas. Y cuando digo predispuesto es saber aceptar que un principio de tolerancia, no necesariamente todo el mundo tiene que estar conmigo. Yo no puedo graduar, como decía Juan, a las personas, si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso no tiene nada que ver. Entonces, Tolerancia y empatía, además. Y empatía, que a mí me gusta tanto la definición de empatía. La uso mucho en mi diccionario también, agreguémosla al diccionario. Dale. Porque y realmente digo que somos lo que conversamos. Así es. Las organizaciones son el fruto de sus conversaciones, Totalmente. buenas o malas. Las familias son el fruto de sus conversaciones, buenas o malas. De qué se habla, cómo se habla, y cuáles son los espacios para conversar. Y tal vez lo más importante, conversar no es hablar. Conversar, lo más importante es escuchar. Y es lo que genera mayor dificultad. Porque es que, fíjense, un programa de televisión, un programa de radio, como los que tenemos ya mi edad, la polémica de los deportes, entonces todos hablan al mismo tiempo, nadie se escucha. Solo pongo atención cuando yo estoy hablando. Y el resto, si yo no estoy hablando, estoy distraído.
estoy en el celular, estoy pensando en otras cosas. Entonces, las conversaciones son algo que tiene tanto valor que tal vez la más importante son las conversaciones individuales. Uno no conversa con uno. Le parece, no, yo no estoy hablando del bobito que habla solo. Cierto, que no, pues es que míralo. No, esos análisis que hace uno con uno. Con el silencio, Mira, Juan, es importantísimo. Para mí es lo más importante, pero las conversaciones tienen implícito un valor muy, muy importante. Entonces, cuando uno conversa con uno mismo, para mí es de los mejores espacios. Yo, por Sabes ejemplo, que yo no solamente es de los mejores espacios, y que para que te interrumpa, yo lo necesito. A mí hay gente que me dice, pero estás loca, porque yo a veces me levanto y digo, oye, literalmente, hoy no quiero hablar. O sea, necesito estar sola. Necesito hablar conmigo, necesito oírme, necesito encontrarme en esa soledad en donde obviamente no es cómodo, porque pues se despiertan demonios y cosas bastante incómodas que a veces abruman, pero son esos momentos en los que literalmente aprendes y vuelves a la calma. A mí los momentos, cuando yo empiezo a tener como ausencia de tiempo, que no tengo esos momentos, valga la redundancia, Es que si uno no tiene ni siquiera tiempo para uno. no estoy bien, en serio, yo empiezo con unos ataques de ansiedad y se me altera el temperamento y es, ok, necesito un momento para mí. a mí me recuerdas en el último capítulo de mi anterior libro, por otro camino, de regreso al humano. Por otro camino. El último capítulo es precisamente ese tema. Es una invitación a conversar con uno. Creo que es las preguntas en la vida. Sí. Entonces, yo ahí lo que invito es a un ejercicio que yo he hecho toda la vida. Yo al año me voy 3 días para el monasterio del Guatapé a hablar conmigo y me preparo para esa conversación. Es como si yo tengo mañana una presentación en la junta del Grupo Bancolombia. Yo no llego a improvisar. Entonces, ¿yo por qué voy a improvisar conmigo? Entonces me preparo como si fuera como es. ¿Y cómo es esa preparación? No, voy escogiendo temas durante el año de qué quiero hablar, pero esa preparación pasa por lo individual, por lo profesional. Yo cómo estoy con mi señora, con mis hijos, cómo estoy en el trabajo, cómo me veo en la vida, para dónde voy, qué me está molestando, qué me perturba, qué me alegra, con quién me gusta juntar. O sea, entre el sí y el no, uno escoge. Muchas veces es mejor saber qué es uno cuando sabe que no es. Entonces esa preparación implica, después me voy ya para mi inmersión, yo solo, 0 celular, me lleva mi señora con los hijos, me recogen al tercer día, mi señora con los hijos, allá desde las 3:30 de la mañana nos metemos con los monjes a los primeros ritos. Ellos dividen el día en 6 partes y yo llego a meditación a las 9, ya todo en silencio. Pero no me quiero dormir. Estoy conversando tan bueno conmigo. Es una conversación tan maravillosa. Es un descubrimiento. Así es. Entonces, eso le ayuda a uno y yo llego renovado. Y no solamente renovado, sino como proyectado. ¿Qué voy a hacer? Y mirarlo hacia adelante. ¿Y en esa primera experiencia qué te dijo tu señora? No, felices. Es que digamos que nosotros llevamos muchos años juntos. ¿Hace cuánto hiciste esa primera inmersión? La verdad la he hecho toda la vida. Okay. Porque eso viene del Colegio San Ignacio, de la forma. Es que ya iba a decir eso. De Ignacio de Loyola, los retiros espirituales. Sí. Muchas veces la gente hizo un retiro espiritual, es irse a rezar 3 días y a flagelar y muchas cosas, como cuando hice el Camino de Santiago. Esos son encuentros. Okay. Eso es lo más importante. Y de los encuentros más especiales es el encuentro con uno mismo. Claro. Entonces, pero también uno se prepara para esas conversaciones. Yo digo, no todas las conversaciones son iguales. Las conversaciones son diferentes. La de pedir vacaciones, la de pedir aumento de salario, la del desempeño. Pero ¿saben cuáles son las conversaciones más difíciles? Las que no tenemos, las que evitamos. Claro. Las conversaciones pendientes. Claro, que uno dice, no, yo no soy capaz de decirles. Empezamos a retrasar y nunca llegan, y es ese susto, sí, yo digo, es un susto. Las vamos guardando ahí. Es un susto permanente. No las afrontamos. Y yo miedo creo a afrontarlo. A mí la gente me dice, pero es porque vos sos comunicadora, probablemente sí, pero para mí no hay nada que alivie más que hablar. Pero tenemos el caso de un abogado y lo hace. Nada que alivie más que hablar. Yo, por ejemplo, y probablemente también te pase a ti, y lo decimos siempre, a mí me gusta mucho escribir, demasiado, o sea, yo soy y por más que soy extrovertida, por más que soy periodista, presentadora, se me facilita más expresarme a través de la escritura que verbalmente. Entonces yo siempre he dicho que mi terapia es, yo escribo y después hablo, porque no hay nada que alivie más que decirlo, que soltarlo, o sea, poderme conectar. Y es súper bonito cuando tú encuentras personas
con las que puedes tener ese tipo de conversaciones y te alivian cargas. O sea, yo tengo un par de personas en mi lista de amigos que puede que no sean mis íntimos amigos o con los que me veo todos los días, pero que son esas zonas seguras a las que yo puedo llamar y desahogarme y contarles algo y decirles algo. O sea, yo creo que uno debería tener eso identificado en su vida. Sí, y otra cosa bien importante es regresar al tema de los liderazgos, pues que es una pregunta que tenía aquí para ti. El liderazgo colombiano, ¿qué característica especial tiene el liderazgo colombiano? ¿A qué voy con esto? Tenemos un Lucho Herrera, un Nairo Quintana, un Egan Bernal, unas ganadores en pesas. En deportes, pues si hablamos de deportes, casi siempre han sido deportes individuales los que nos han dado los triunfos. Colombia como equipo muy difícilmente logra metas. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué somos tan malos para hacer, o malos, pues aquí en mi opinión, para crear equipo y para crear esa cohesión de equipo como colombianos? Juan, es muy bueno porque es una gráfica de lo que pasa en toda parte. Digamos, por naturaleza, y no solamente el colombiano, el ser humano por naturaleza es individualista. De eso lo llama, que creo que era Alejandro Gaviria, ni siquiera tenemos las palabras del yoísmo. Sí, el yoísmo. El yoísmo, o sea... Alejandro Gaviria también estuvo acá sentado. Ya estuvo por acá. Sí. Hablando de todo esto. A mí me gusta mucho y lo leo. De hecho, Vale la Pena Pensarlo, en mi nuevo libro, en el capítulo sobre el lenguaje y la palabra, hay parte de la reseña, siquiera tenemos las palabras de Alejandro Gaviria. Entonces, él inclusive siquiera tenemos, del libro mío yo estoy sacando como un diccionario de las nuevas palabras. Entonces, precisamente en Alejandro Gaviria, y va a lo que estás preguntando, Juan, tiene una palabra que se llama, creo que la inventó él, como Adela Cortina que se inventa palabras, entrematarnos. Y a ver, ¿qué es entrematarnos? Y sí, no tiene que ser solamente lo físico y la violencia física, sino también en nuestras relaciones. En el libro, precisamente, de Mauricio García, Colombia, el país de las emociones tristes, él trae otra palabra que no la sé decir, porque es en alemán y muy larga. Schadenfreude, algo así, y es alegrarse por la desgracia de los demás. Entonces, fíjate que si esa es la naturaleza, y no es que le pase a todo el mundo, porque hay muchos que nos la pasamos alegrándonos por los éxitos de los demás, por los éxitos de quienes están al lado. Yo, por ejemplo, soy feliz con la persona que trabaja con nosotros hace 20 años en la casa. Ella se mete a YouTube a ver recetas y cuando le sale buena, le digo, ve la cara, está feliz. Yo le dije, Miriam, ¿se puso usted gafas hoy? ¿Con qué irá a salir al almuerzo, a la comida? Y es que se mete a YouTube a ver, o sea, hay algo ahí que es innato, donde uno quiere aportar y al final puede que ella ni sea líder ni tenga personas a cargo, pero es capaz de hacer felices, es capaz de establecer conversaciones con nosotros. Entonces cada encuentro es mágico y lo que tú dices, sí, yo no diría que solo el colombiano, pero lo que pasa es que en el deporte sí nos pasa. Lo que pasa es que, por ejemplo, Brasil, ahora en los Olímpicos, demás, Estados Unidos siempre ganan en equipos y para nosotros ganar algo en equipos es muy complicado. Sí, para nosotros pues como colombianos, sí. Realmente nos distinguimos más en las individualidades. Pero también porque no sabemos trabajar en equipo. Yo creo que es parte del proceso. También incide mucho del estilo de liderazgo. Ajá. Si yo le digo a una organización, vengan que yo vengo es a conversar, yo quiero escuchar y establezco relaciones recíprocas en doble vía, que como decía Monseñor Elder Cámara, me enriqueces cuando me contradices. Eso es parte también de las conversaciones. Yo no estoy hablando con Juan o con Laura para que me dé la razón. Por eso te decía ahorita que a mí esas conversaciones en las que me sacan de mi zona, yo soy bastante obstinada. Tengo que admitirlo, además soy muy apasionada por las cosas, yo soy una apasionada de este país, soy fiel creyente que las cosas se pueden hacer mejor, me encanta todo el tiempo estar proponiendo, entonces tengo ideas de pronto muy, muy sesgadas a mi propia filosofía, por decirlo así, pero me encanta cuando las personas, me encanta ver el mundo en los ojos de los demás. Otras maneras. Me encanta, o sea, yo soy feliz oyendo a la gente, o sea, soy feliz sentándome con cualquier persona. Y le pongo conversación a la aseo. Ayer, por ejemplo, justo salí de una rueda de prensa en la alcaldía y se me acercó un agente de tránsito de la nada, sin saber que yo era periodista, y me dice, usted sabe que yo devolví 10 millones de pesos que me encontré en un taxi, o sea, de la nada. Claro, y hablamos 3 horas y ella me contaba, y yo decía, qué bacano la forma como todo el mundo ve la vida, y cuando me contradicen,
hombre, obviamente lo primero que uno hace por mecanismo de defensa es tratar como de defender su posición, y de ser reactivo ante eso, pero uno no sabe la cantidad de cosas que está aprendiendo. Pero tú dices una cosa muy importante. Yo creo que en la vida es demasiado importante la actitud. Entonces, cuando tú estás abierta, ahí me dicen, y usted, oiga, y usted pues ya no es que jubiló en Bancolombia. Y yo no me he jubilado ni todavía, y me falta mucho tiempo, pero es precisamente salir a eso, a encontrarse uno con la vida, con las personas. Una anécdota, yo cuando estaba en la Junta de PM, yo llegaba allá y hola Fico, hola Manuel Santiago, hola Javier Gutiérrez, a todos los compañeros. Y entonces le decía, casi no llego porque había un taco en Las Palmas. Y lo que pasa es que yo venía en bus. Me bajé, yo vi un alto de Las Palmas y cogía bus de transportes Chachafruto. O el del Retiro que pasa por la glorieta de Sancho Paisa. Y eso es un encuentro mágico. Yo llegaba y bajaba para mi junta a las 8:30 de la mañana. Y el que se sentaba al lado, un trabajador. Nos ponemos a conversar y conversamos de todo, y yo llegaba hasta San Diego y cogía, o hasta Industrial y cogía metro hasta EPM. Pero es la actitud de encontrarse uno. Por eso también en el libro mío casi que hay un homenaje a la actitud en la vida. Y hay un capítulo, no recuerdo, creo que es el 6 o 7, La vida en búsqueda de sentido, de Víctor Frank. A mí ese libro me impactó, porque al final él, que era un médico, que estuvo en un campo de concentración, él dice, usted puede perder la libertad física, lo pueden humillar, le pueden quitar la comida, le puede dar frío, nosotros descalzo frente a la nieve, pero la única libertad que usted no pierde es la de escoger qué quiere en su vida. La actitud aún en esos momentos. ¿Y cuál fue la actitud de él? Yo quiero reencontrarme con mi familia, yo de acá salgo. Y eso es demasiado importante. Por eso dicen también que los problemas siempre va a haber. La diferencia es cómo afrontas esos problemas y la actitud que le pones a la vida. Total. Bueno, pues una persona como tú que ha tenido tanta experiencia en el sector empresarial, ¿cómo identificar el talento? Pues más que de liderazgos, empecemos a hablar de talentos, que dice uno, esta persona tiene madera, por aquí la voy a ¿cómo se dice? A estructurar para que llegue lejos. Juan, es bien, y creo que es la primera vez que me hacen como una pregunta así de esa búsqueda de talento. Yo creo que primero hay algo innato en uno, un sexto sentido como tienen o las mamás o las mujeres, pero uno también lo desarrolla cuando empieza a tener personas a cargo. Y eso se determina de mil maneras. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el banco le ponía mucho cuidado a todo el proceso no de selección, de elección de una persona, y eso no era, venga, usted quiere trabajar con nosotros, venga, firme acá, y empieza a trabajar, y entonces se gana un salario, o trabaja todo el año, vacaciones, salario, y se vuelve muy monótona la vida. Entonces nosotros decíamos, desde la definición del perfil, nosotros queremos saber con quién queremos trabajar, a quién quisiéramos elegir, quién merece ser parte de esta organización. Y quién nos merece a nosotros también, porque ya las entrevistas de trabajo no son del jefe hacia la persona, y no la persona hacia uno. Entonces era todo el ciclo de vida. El perfil, el proceso de elección, la inducción, la evaluación del desempeño, hasta la entrevista de salida. Y en todo ese ciclo, sea un año o 10 años o 20 años en la organización, había ciertos valores que tenían que permanecer. Entonces es muy importante un proceso de elección de las personas, por mucha que coincidencia con los valores de la organización tiene, cómo se ve en la vida. Entonces es algo entre cuantitativo, de encuestas, de pruebas, pero donde aparece el olfato para identificar el talento está en lo cualitativo, en la forma en que una persona habla. Si te mira a los ojos, si te saluda, si no te saluda, cómo se refiere, por ejemplo, a las mujeres. A mí la palabra vieja no me gusta. Es que esta vieja es que sí, pero las personas, esta semana había un señor, oiga, qué vieja tan tesa. Y yo, ¿por qué no dice, oiga, qué mujer tan tesa, qué tan bonito lo que está haciendo ella? Pero hay yo tengo mi diccionario de las cosas que digo, pero también tengo el diccionario de las que no digo. De las que no, por ejemplo, en mi diccionario, y lo aprendí de mi papá, que en su diccionario no existía la palabra pereza y cansancio. Yo, por ejemplo, la palabra odio no la digo sino por decirla en esta conversación, pero yo nunca, es que fíjense, es que lo odio,
Eso tiene una carga tan negativa. Negativa, Y ahora que hablaba del libro de Mauricio García, Colombia, el país de las emociones tristes, es eso, la rabia, la ira, la envidia, frente a lo que pregonaba el filósofo Baruch Spinoza, las emociones positivas. La vida es para tener unas emociones positivas. Y conversaciones positivas. Por eso también en comunicaciones, por ejemplo, no se debe usar la palabra no, porque ya es una negación y el cerebro inmediatamente lo rechaza. Entonces, cuando No te lo puedes perder. Exacto, no te lo pierdas. No, ya me dijiste no. Y eso, aunque uno Ya no te crea, predispone. Exacto, Sí, claro. te predispone. Entonces, tienes que venir a verlo o tienes que estar Imperdible, ahí. tal O sea, ese no ya, y eso negativo ya genera una predisposición impresionante. Que en el nuevo libro, en ese capítulo del lenguaje, es eso. ¿Usted qué palabras usa en la vida? ¿Cómo las usa? No podemos volver todo una guerra. Entonces es un lenguaje de odio, un lenguaje que dificulta la relación, que la impide, que se vuelve una barrera. La vida es tan bonita que saber conversar con las palabras adecuadas y en el momento adecuado es lo más importante. Mi papá, que era pianista, pues músico, él decía, hablando de Beethoven, que Beethoven decía que tocar piano era muy fácil. Simplemente era tocar la tecla correcta en el momento correcto. Wow. Entonces, Y con la duración correcta. A mí, Carlos Raúl, hay un tema que me parece importantísimo en los líderes y es aprender a decir no. Acá, y creo que la sociedad también lo ha vuelto costumbre, y es que decimos no y nos tildan de mala clases, de prepotentes, de que es que no queremos literalmente, o sea, como si fuera un tema personal, o ponemos límites y es malo, ¿cierto? Como que tendemos a que todo esto está ligado como con algo personal o de una prevención negativa. ¿Cómo aprender o cómo un líder debe abordar esos temas del no? O sea, acá no, o no voy a ir a esta reunión, o no voy a dar esta cita. O no voy a aumento de sueldo. O no voy a dar aumento de sueldo. O no vamos a ceder, no vamos a hacer este acuerdo. No tal o yo proyecto, no voy a sí. estar, ¿cierto? O voy a delegar esto, porque además también creemos que los líderes tienen que estar en absolutamente todo, porque entonces si no, no están desempeñando bien su trabajo. ¿Cómo movernos en ese no? Laura, debe haber muchos elementos. Uno puede decir, vaya a la librería y compre un libro que se llama ¿Cómo saber ¿Cómo decir no? decir no? Creo que por ahí está entre otros. Debe estar, sí. Entonces, eso es un arte. Y como todo arte genera hábitos. Eso pasa, por ejemplo, con prepararse para decir no. Pasa por el tono en que uno lo dice. Además a uno le da miedo decir no, eso es como yo digo no, ay, ¿será que no me van a volver a hablar? Pero mira, cuando, por ejemplo, cuando tú tienes que decir no a un hijo, no puede salir, tú no lo puedes decir gritando. Entonces, las formas, el momento, el momento, yo digo que hay cosas para decir, pero hay formas de decir las cosas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, y ese cuidado también pasa por lo emocional, por ese control emocional. Entonces, si uno llega y le dice, papá, voy a salir, no, el grito, una respuesta inmediata y de pronto irracional. Entonces, pero si uno pregunta, ¿para dónde vas? No, es que me voy para tal sitio y a uno no le parece ese sitio, pues habrá que darle el contexto. No se trata de ser pues tan elaborado para saber decir no, pero sí tiene una pizca de cuidado, de saberlo decir. Por ejemplo, para mí de las cosas más difíciles, digamos, no es un no así, pero era decirle a un funcionario que no podía seguir en la organización. Yo le digo, ese es un no, no sigue acá. Pero yo sufría mucho. ¿Y qué le tengo que decir? Por dónde están las cosas buenas, pero por qué se equivocó. De hecho, creo que hay una anécdota, y creo que está en el primer libro, donde un muchacho me llamó desesperado que quería hablar conmigo. Entonces yo llamé a Recursos Humanos y le digo, mira, hay un joven que quiere hablar conmigo. Doctor, ni se le ocurra, que lo acabamos de echar porque lo cogimos robando en un robo continuo en el banco. Y entonces yo lo que dije es, yo lo voy a llamar. Yo quiero oírlo. Y el muchacho fue a hacer un acto de contrición delante de mí, a decirme, yo me equivoqué. Yo hice algo que no me va a permitir mirar a los ojos a mi señora y mis hijos. Yo quiero que usted me perdone.
Y entonces fíjate que una cosa que nació como mal y no lo haga y es un bandido, un ladrón, ese momento fue un momento para decirle por qué te equivocaste, o sea, qué te pasó, por qué no fuiste capaz de utilizar tu entorno, tus compañeros de trabajo, la organización para evitar eso. Y eso lo estamos viendo ahora en corrupción en toda parte. O sea, correr la línea ética es un problema muy grave en nuestra sociedad. Total. Hay algo que yo siempre he dicho y es que, y está muy ligado con lo que acabas de decir, y es la gente no puede que se olvide de lo que uno dice, pero jamás se va a olvidar de la forma en la que uno lo dijo. Yo tenía un novio hace unos años en que me decía, Laura, es que a vos no se te puede decir nada. Y yo decía, sí me lo puedes decir, pero no de esa forma. Si tú me dices eso mismo que me estás tratando de contar, o tal vez, digamos, de hacerme caer en cuenta, de una forma distinta, humana, con respeto, con inteligencia, porque además yo digo que hay que tener mucha madurez y mucha inteligencia para tener conversaciones sanas, yo de pronto soy más receptiva a eso que me estás diciendo. Yo utilizaría una palabra que es cuidado. Cuidar todo. Cuidar las personas, cuidar la naturaleza, cuidar las cosas, pero también hay que cuidar las relaciones. Total. Cuidar responsabilidad emocional, además. Sí, porque al final al cabo ese cuidado es como una matica que uno la tiene que regar todos los días. Así es. Eso no le puede echar uno el balde de una vez para salir de eso. Sí, no. Carlos Raúl, yo no quiero dejarte ir sin hacerte una pregunta muy especial, y es tu proyección de este país para los 5, para los próximos 10 años. ¿Cuál es tu proyección de país? Yo lo primero arrancaría con una frase, punto aparte, y es, yo aquí me quedo. Esta es mi tierra, donde yo me vaya a esta altura de mi vida voy a ser desplazado. Ajá. Aquí fue donde yo me crié, donde me formé, donde tengo que devolverle mucho a la sociedad por lo que me dio a mí, llámese en mi familia, en mi colegio, con mis amigos, con mi día a día, con las empresas que me dieron la oportunidad de trabajar con ellas. Yo creo que lo que hay son retos que tenemos que enfrentar entre todos, que nos tenemos que juntar, que tenemos identidad de las dificultades que estamos viviendo, pero por muchas dificultades no podemos abandonar el barco. Yo creo, como dijo el Papa Francisco en la homilía en ese marzo, en una pandemia, que nunca me olvida esa plaza vacía, esa plaza de San Pedro vacía, todos estamos en la misma barca. No es la misma tormenta, pero sí estamos en la misma barca. Entonces, cuando uno dice estamos en la misma barca, nosotros tenemos que estar remando hacia un lado. Ahí aparecen los liderazgos, la forma de vida. Yo veo que yo no sabía que tenía amigos ricos que dicen, no, es que yo estoy mandando mi plata para el exterior. Y digo, pues, hombre, tan bueno que tenés plata para mandarte al exterior. Yo por ahora me quedo aquí viendo con lo que construí en mi vida. Y tal vez lo que más construí fue el patrimonio moral. Que yo no soy un hombre rico, pero vivo muy bien. Normal. Ya mis hijos, ya la universidad, los hijos, y con las enfermedades mías tenía mucho temor de morirme. Pero yo ya no pienso así. Hace rato, yo todos los días me levanto a aprender. Y todos los días, que madrugo mucho, 4:30, 5 de la mañana, me gusta conectarme con la naturaleza. De hecho, me conecto con Dios como un acto de gratitud, y ya empiezan a aparecer. Entonces ya llevo los perritos, y llega Miriam, y llega mi señora y mis hijos, y a las 6:30 de la mañana ya la casa ya está lista. Entonces yo creo que hay actos de responsabilidad, actos de conciencia, fijarse uno cómo puede administrar el metro cuadrado, donde esté. Yo estoy en juntas, yo estoy en mi casa, yo estoy en una reunión con amigos. Yo creo que hay que propiciar conversaciones positivas. Yo no me la paso reenviando lo que dicen del gobierno. Ya se enteraron mucho. Y si quieren enterarse más y mal enterado, entonces vaya algunos a redes sociales. De hecho, en mi tesis en estudios humanísticos, lo voy a decir así, fue sobre fake news, redes sociales y democracia. Todo un análisis sobre eso, y en la Feria del Libro en Bogotá, en el Parque La 93, me preguntaban que yo qué pensaba de las redes sociales. Yo le dije, mire, las redes sociales son como el mercurio. Las redes sociales, un mercurio en un termómetro es esencial. En la minería ilegal es dañino. Las redes sociales son como el mercurio, depende cómo se usen. Así es, estoy completamente de acuerdo. Hay otra cosita antes de despedirnos. ¿Por qué vale la pena pensarlo? Porque todo vale la pena pensarlo. Todo es cotidiano. Todo es pensamiento.
Y fíjense, por ejemplo, yo digo que después de respirar, lo que más hacemos es pensar. Porque para respirar no necesitamos pensar, porque es un acto reflejo. Pero el resto lo que hacemos es pensar o decidir. Hoy nos vemos acá y entonces Juan dice, me pongo esta camisa azul o una blanca, y tú me dices, hoy me voy de negro o me voy de trenzas. Todo es un proceso de decisión. O qué desayuno. No, hoy desayuno, ¿qué serás? ¿Cereal? ¿O me como una arepa? ¿O no como huevo o galleta? Todo es un proceso permanente. Creo entonces, que son 13.000 pensamientos que tenemos al día, algo así. nada raro. Creo que se han contado. Triplicado. O sea, o hasta más. Y eso es precisamente lo que quise con el libro. El libro se iba a llamar, como anecdótico, Conversaciones Pendientes. Y muy bonito, pero entonces un día hablando con los amigos, un amigo mío abogado me dice, oiga, Caliche, pero es que ya existe un libro con ese título. Y yo, ¿sí? ¿Cuál? Me dijo, el de Juan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Una conversación pendiente. Y hasta ahí me llegó el título. No, Entonces, sí. como yo salgo a caminar, decía, ¿yo qué quiero con ese libro? Yo dije que sea una reunión de muchos libros buenos que yo he leído, y el libro es eso. Por eso todos esos capítulos del cuidado, la felicidad, la ética, el lenguaje, todo eso recoge de alguna manera todo eso sobre lo cual estamos pensando. Y estamos pensando en toda la vida. Lo que pasa es que hoy lo pensamos diferente. La idea de felicidad, pues digamos que es el peor ejemplo que puedo dar, porque Aristóteles hablaba de la felicidad muy lindo, y Nietzsche, y Baruch Spinoza, y Matthew Ricard. Entonces es eso. Vale la pena pensarlo, es una invitación. Es un decirle, mire, aquí hay estos temas, yo le propongo estos que están hablando muy bien, y usted enriquézcalos. Pues hay que hacer el resumen, entonces no hay que leerse todos los otros libros, hay que leer el de Carlos Raúl. De eso se trata. Así es. Carlos Raúl, de verdad te agradecemos mucho. Nos encantan este tipo de conversaciones en los que podemos conocer todo lo que está plasmado en estos 2 libros que tienes, todo lo que dejaste además en las organizaciones en las que estuviste, en las que estás ahora, en las juntas. Y yo digo que eso es lo más bonito de mi trabajo. El periodismo me ha dado la oportunidad de conocer todos estos seres humanos, porque profesionalmente ya los vemos en diversos escenarios, y yo siempre les digo, ¿quiere conocer lo que hace? Vaya a Google. Si usted quiere realmente entender quiénes son esas personas que lideran, que inspiran, que impactan y que le apuestan en su día a día a la transformación, vaya, óiganos, véanos y escúchenos. Así que gracias por estar acá, gracias por inspirar, y sobre todo gracias por querer seguir dando la batalla sin importar qué. Pues muchísimas gracias, Laura y Juan. Yo feliz. A mí me gusta mucho conversar. Lo que pasa es que uno conversa muy largo y debería ser de respuestas más cortas, pero muy, muy rico este rato, porque mira, apenas estamos en una mañana, empezamos y ya me voy feliz. Ya hice como la labor del día, como lo de Scout. ¿Cuál es la buena labor del día? Carlos Raúl, una última pregunta. Un libro que me recomiendes. Fuera vale la pena pensarlo. Sí, fuera vale la pena pensarlo. En defensa de la felicidad, de Matthew Ricard. Okay. O El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Ya saben, tomen nota, y nos volveremos a ver acá en otro episodio para seguir conversando y aprendiendo y entender cómo lo hicieron todos estos personajes, empresarios, líderes de opinión y de la industria del arte y la cultura. Así que hasta la próxima. Finally, in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.